Dios les bendiga, vamos a nuestro estudio bíblico sistemático de Romanos. Hoy día nos toca iniciar el capítulo 2. Saludamos también a todos los que se conectan a través de YouTube a ver nuestro podcast de este estudio sistemático de enseñanzas, que sé que también es de bendición para todos los que nos escuchan ahí en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Bueno, hoy día entonces capítulo 2 partimos desde el verso 1 y hoy día vamos a trabajar verso 1 hasta el 11. Espero que nos dé el tiempo, yo creo que sí. Voy a tratar que no sea tan extenso, porque vamos a puntualizar en algo súper claro que aparece en este capítulo 2. No hay que rebuscar tanto como para entenderlo, pero sí puntualizar en ciertas cositas importantes que nos van a servir también de enseñanza para nosotros. Vamos a leer capítulo 2 verso 1 hasta el 11. Nos dice así en el nombre de Jesús: por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas. Me encantaría ir deteniéndome parte a parte, pero no lo voy a hacer porque ahí no alargamos más. Pero bueno, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Verso 2. Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. Ah, ¿Piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios? Tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos. ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, y al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Verso 6. Porque Dios pagará a cada uno según lo que haya hecho, según lo que haya hecho, obras. Él dará vida eterna a los que, perseverando en las buenas obras, otra vez, las obras, Él dará vida eterna a los que, perseverando en las buenas obras, buscan gloria, honor e inmortalidad. Verso 8, porque, no, perdón, pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad recibirán el gran castigo de Dios. Verso 9, habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal, los judíos primeramente y también los gentiles. Pero gloria, honor y paz para todos los que hacen el bien. Los judíos primeramente y también los gentiles. ¿Por qué dice Pablo en el verso 11? Porque con Dios no hay favoritismos. Hartas cosas que decir en estos versos, pero vamos a centrarnos en lo puntual. A este extracto del verso 1 hasta el 11 le vamos a poner por título un Dios justo y la responsabilidad de un privilegio. Eso vamos a tener como encabezado. Sería el 1.1 de nuestro capítulo 2. En este pasaje que estamos estudiando, Pablo se dirige concretamente a los judíos, en esto que hemos leído del verso 1 hasta el 11, concretamente a los judíos. El pensamiento que Pablo se va a desarrollar de la siguiente manera. Eh, en el pasaje anterior, el que estudiamos las semanas anteriores, desde el capítulo 1, a, cuando ya llegamos a los últimos versos del capítulo 1, Pablo describe con los colores más sombríos, los más oscuros, lo más malo, lo más perverso del mundo pagano gentil. Si recuerdan las perversidades, las atrocidades que estudiamos que en ese tiempo eh, realizaban, obraban los gentiles, los no judíos, ¿cierto? Hablamos mucho sobre el Imperio Romano, todas las calamidades, atrocidades, inmundicias que hacían, ah, no comparable con ninguna otra época de la humanidad. Era un desborde de pecado en su máxima expresión. Y eso es lo que describe Pablo en el capítulo 1 de Romanos. Ahora, en este capítulo 2 eh, Pablo va a puntualizar directa y concretamente al pueblo judío. Si en el pasaje anterior describió el mundo pagano gentil, que se encontraba bajo la condenación de Dios,
Entonces, ahora en el capítulo 2 va a hablar de los judíos. Ahora, los judíos, al leer el capítulo 1 que Pablo estaba mandando esta carta a los romanos, los judíos de la época iban a estar totalmente de acuerdo con todos los términos de esa condenación que Pablo estaba hablando del capítulo 1, iban a estar 100% de acuerdo, sí. Corresponde que sean castigados, merecen condenación porque miren las atrocidades del mundo de la época, etcétera. Iban a estar 100% de acuerdo con Pablo en esta condenación que se estaba escribiendo y detallando puntualmente hacia el pueblo gentil. Pero nunca iban a considerar los judíos ni por un momento ni por un segundo que ellos se encontraban en la misma situación que los gentiles. Y eso es lo que vamos a puntualizar bastante hoy día. Para los judíos, en ningún momento se les pasaría por su cabeza que todo lo que Pablo escribió en cuanto a la condenación que había sobre el pueblo gentil, que en ningún punto de eso siquiera Pablo se estuviese refiriendo a ellos. E iban a estar totalmente de acuerdo con los términos de condenación que Pablo estaba hablando hacia los gentiles, pero no iban a considerar ni siquiera por un momento, ni por un instante, ni siquiera se les iba a atravesar por su cabeza que ellos se encontraban en esa misma situación. Y desde esta perspectiva, Jesucristo expresa, por ejemplo, si quieren notar la escritura, en Mateo capítulo 7, verso 1 al 2. Jesucristo, desde esta perspectiva que estamos hablando del juicio que se estaba haciendo hacia el pueblo gentil y ahora hacia los judíos, respecto a este juicio, Jesucristo puntualiza en Mateo 7:1 en adelante, dice, no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes. Y verso 2, porque tal como juzguen se les juzgará y con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. No juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen se les juzgará y con la medida ah, que midan a otros se les medirá a ustedes. Eso puntualiza Jesús. Y la pregunta es, ¿podemos los cristianos juzgar a otros? ¿Podemos los cristianos juzgar a otros? Por ahí hay una escritura que dice que nosotros los cristianos vamos a juzgar a los ángeles incluso. Pero veamos algunos textos por ahí que dicen ciertas cositas. Por ejemplo, si quieren anotar ese título, ¿podemos los cristianos juzgar a otros? Vamos a leer Primera de Corintios 6:2. Primera de Corintios capítulo 6, verso 2. ¿Qué dice Primera de Corintios capítulo 6, verso 2? Nos dice, ¿acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar casos insignificantes? Aquí Pablo hablando respecto a la importancia de que dentro de la iglesia en Corinto, que estaban sucediendo muchos desórdenes, nadie estaba poniendo como un freno, un paren el temita, porque estaban ocurriendo muchos desórdenes de tipo moral y de otro ámbito dentro de la congregación, dentro de la iglesia en Corinto, y Pablo les dice, ¿por qué tienen que ir a la justicia externa si ustedes como cristianos, como hijos de Dios, como creyentes, también tienen la capacidad de juzgar cosas insignificantes pero importantes? Sométanlas a juicio y lleguen a un consenso, estaba diciéndoles Pablo. Por eso les dice, ¿no recuerdan que como creyentes, como cristianos, vamos a juzgar el mundo? Luego, Primera de Corintios capítulo 5 verso 12, perdón, Primera de Corintios 5:12, Primera de Corintios 5:12 nos dice, ¿acaso me toca, otra vez Pablo diciéndole a los corintios, ¿acaso me toca a mí juzgar a los de afuera? ¿No son ustedes los que deben juzgar a los de dentro? Primera de Corintios 5:12, ¿acaso me toca a mí juzgar a los de afuera? ¿No son ustedes los que deben juzgar a los de dentro? Ah, y finalmente, eh, Efesios 5:11 dice, no tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas. Efesios 5:11. Entonces, tal pareciera que escrituras como esa y otras más, que hay muchas más si ustedes quieren, pueden buscarlas, nos hacen casi una invitación a los creyentes a juzgar situaciones o a personas, incluso por su obrar, por su manera de obrar.
Por lo tanto, hay ciertas escrituras que contradicen un poco lo que más se escucha hoy en día, que es el típico nadie me puede juzgar, solo Dios me puede juzgar, ¿cierto? Que es como una frase súper recurrente, solo Dios me juzga, nadie más puede hacerlo. Entonces, ciertas escrituras como que se contradicen con ese pensamiento. ah, y hay escrituras que parece que casi nos hicieran, insisto, una invitación a juzgar situaciones o personas por su manera de obrar. Pero el problema no es el no poder juzgar, así bien en negrita y entre comillas. El problema no es el no poder juzgar, porque desde una definición súper básica, el juzgar es realizar una especie de evaluación sobre algo o alguien puntual, y eso generalmente lo hacemos. Eventualmente lo podríamos hacer, presentar alguna evaluación, realizar una evaluación sobre algo, sobre alguien. Eventualmente podríamos hacerlo. A la luz de la palabra de Dios, podemos juzgar incluso el comportamiento de alguien, de un tercero, y decirle, estás haciendo esto mal. A la luz de la palabra de Dios podemos corregir ciertas situaciones y decirle a alguien, sabes que esto lo estás haciendo mal, así no se hace. El dilema surge cuando Jesucristo nos da directrices para hacerlo. Jesús nos dice, vayan por el mundo juzgando a toda la gente que vean obrando mal y digan, le está haciendo esto mal y bla, bla, bla. O presentar su moción de, yo creo que tú lo estás diciendo mal, así tenés que hacerlo y hablar de ellos y cuestionarlos y evaluarlo y hacer evaluación de valores de las demás personas. El problema no es ese, el problema surge cuando Jesús pone directrices para poder hacerlo. ¿Y cuáles son esas directrices? Por ejemplo, Juan capítulo 7 verso 24 nos dice, no juzguen por las apariencias. Juan 7:24. No juzguen por las apariencias, juzguen con justicia. No juzguen por las apariencias, juzguen con justicia. Por lo tanto, ¿podemos o no podemos? Según esto sí, pero dice, estas son las directrices que ustedes tienen para hacerlo. No juzguen por las apariencias, juzguen con justicia. Juzgar con justicia es como lo que está diciendo Jesús aquí es ¿cómo puedo, ah, cómo puedo ser capaz de juzgar a mi prójimo? ¿Cómo puedo ser capaz de juzgar a mi prójimo cuando yo estoy viviendo peor o ando en las mismas? Eso es lo cuando dice Jesús, juzguen con justicia, es ¿cómo puedo juzgar a mi prójimo si yo capaz que estoy peor que él y estoy cuestionando o haciendo un juicio de valor respecto a su situación? ¿Cómo juzgo a mi prójimo por lo que yo considero que él está haciendo mal, cuando en mi vida privada soy incluso peor? Eso es lo que está queriendo decir Jesús. Juzguen con justicia. Sean justos al momento de presentar una evaluación de valores morales, tal vez, o éticos de una persona. Y ese es el punto, que lo que nuestra boca hable vaya acompañado de nuestro fiel testimonio y limpieza para que, como se dice en buen chileno, no nos pisemos la cola, ¿cierto? Para que no demos remedio para callo teniendo juanetes en buen chileno. Por esta razón es que Pablo escribe a los judíos en este capítulo 2 que estamos iniciando hoy día, verso 1 hasta el 11, en este tenor le escribe en el capítulo 2 en el verso 3 que está ahí en la pantalla. ¿Piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios? Le está hablando a los judíos. ¿Piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios, tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos? Entonces, aquí queda la escoba, porque en el capítulo 1, un judío que lo leía en ese tiempo, los judíos que se habían convertido al Evangelio, que había muchos en Roma, eh, leían un capítulo 1 que les parecía correcto. Los no judíos, los gentiles, los romanos y los extranjeros de la época estaban viviendo perdidamente y estaban bajo condenación por lo que estaban haciendo. Y para los judíos eso era implacable, no había forma de evitar eso y ellos ya estaba súper bien la evaluación que estaba haciendo Pablo. Pablo, te aplaudimos. Pero cuando Pablo se mete con ellos, con los judíos, tiene que ser súper claro y les dice, ustedes están
enjuiciando, haciendo juicios de valores y toda la vida lo han hecho y ahora lo siguen haciendo contra los no judíos, contra los gentiles que viven en pecado, pero ¿cómo ustedes pueden ser capaces de juzgar a otros y sin embargo hacen lo mismo que ellos? Y eso pasaba porque los judíos de la época, y ahora vamos a ver que incluso hasta hoy, los judíos creían que ellos ocupaban una posición privilegiada porque Dios podría ser el juez de los paganos, de los gentiles para ellos, pero ellos sentían que Dios era el protector del pueblo judío, el protector especial de los judíos. Así que Pablo les dice a los judíos que son tan pecadores como los gentiles y que al condenar a los gentiles se están condenando a sí mismos también, porque Dios los va a juzgar, no sobre la base de su herencia racial, por así decirlo, sino por la clase de vida que viven. No es porque tú seas hijo de pastor que te vas al cielo. No es porque tú seas hijo de un obispo te vas al cielo. No porque tú seas de un gran apellido que te vas al cielo. No es porque tú hayas nacido entre los hebreos y seas hebreo de hebreos como lo fue Pablo, te vas al cielo. Te vas a salvar si te conviertes a Cristo y a su evangelio. Y eso les está diciendo Pablo. No porque ustedes sean judíos se van a salvar de la condenación porque están viviendo de esta manera. Hagamos lo que queramos, total, somos judíos. Así pensaban ellos. Somos una raza, una clase especial, privilegiada por Dios, que no necesita hacer nada porque Él nos escogió. Por lo tanto, somos salvos porque sí. Dios los va a juzgar, dice Pablo, no sobre la base de esa herencia racial, sino por la clase de vida que están viviendo. Los judíos siempre se consideraban en una posición especialmente privilegiada con Dios. De alguna forma decían, Dios no ama a nadie más que a Israel entre todas las naciones de este mundo. Dios va a juzgar a los gentiles con una medida y a los judíos con otra. Todos los israelitas van a tener parte en el mundo venidero. Abraham se sienta delante de la puerta del infierno y no va a dejar entrar a ningún israelita por malo que sea. Él va a cuidar, como un puesto de privilegio especial. Cuando Justino Martín fue un filósofo greco-romano y uno de los primeros apologistas cristianos que se conoce de los primeros siglos, no de los primeros siglos, más adelante. Eh, Justino Martí, cuando estaba discutiendo con un judío acerca de la posición de los judíos en el diálogo con Trifón, el judío decía, los que son descendientes de Abraham por naturaleza participarán del reino eterno, aunque sean pecadores e incrédulos y desobedientes a Dios. Eso escribe en ese libro Justino Martín. El autor del libro de la sabiduría, que no sabemos quién es un libro apócrifo que no tenemos claridad de quién sea, el autor del libro de la sabiduría, comparando la actitud de Dios hacia los gentiles y los judíos, dice en Sabiduría capítulo 11 verso 9, porque a estos probaste enseñándoles como padre, mas a los otros como rey severo, condenándolos los pusiste en tormento. Y en Sabiduría capítulo 12 verso 22 dice, así que cuando a nosotros castigas, 1000 veces más azotas a nuestros enemigos. Y esto es porque los judíos creían que todos tendrían que pasar por el juicio menos ellos. Todos tendrían que pasar por el juicio menos ellos y que se iban a librar de la ira de Dios, aunque no fueran mejores que los demás, simplemente por ser judíos. Estaban, según ellos, en una posición especial. Ante esta situación, Pablo les va a recordar aquí en el capítulo 2 que estamos estudiando, verso 1 al 11, cuatro cosas puntuales a los judíos, que las vamos a detallar ahora. La primera de ellas, Pablo les dice claramente que están comerciando con la misericordia de Dios. En el versículo 4 del capítulo 2 que leímos, Pablo usa tres grandes palabras. Les pregunta lo siguiente, ¿no ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios? ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios?
de su tolerancia y de su paciencia al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento, Pablo le está diciendo a los judíos que están despreciando tres cosas súper importantes: la amabilidad de Dios, su aguante, el soportarlos y su paciencia. Un gran comentarista por ahí puntualizó eh, que casi todos tenemos una vaga e indefinida esperanza en la impunidad. Algo así como decirse, no me va a pasar nada. Y los judíos llegaban todavía más lejos que eso. Si hay gente que cree que no les va a pasar nada, los judíos iban mucho más allá de ese pensamiento. Ellos se atribuían abiertamente estar exentos del juicio de Dios, que Dios no los podía juzgar. Y eso significaba en cierta forma que estaban jugando con la misericordia de Dios. Lo mismo que siguen haciendo muchas personas todavía, si somos contemporáneos en hablar. A pesar de que la misericordia de Dios permanece para siempre, y eso lo tenemos súper claro, si queremos tenerlo aún más claro, leamos entero el capítulo 136 del libro de Salmos, donde en cada expresión el salmista finaliza con la frase, porque para siempre es su misericordia, ¿cierto? A pesar de que su misericordia permanece, a pesar de ello, jugar con la misericordia de Dios es otra cosa muy distinta. Y Pablo es lo que le está expresando a los judíos. Ustedes están jugando, están abusando, están comerciando con la misericordia de Dios. Porque a pesar de que muchos cometen errores y los vuelven a cometer y los vuelven a cometer, tal vez se levantan, se arrepienten y siguen adelante porque confían en que la misericordia de Dios los va a levantar, pero ustedes lo hacen, sienten que no pueden ser imputados por ninguna culpa, que Dios jamás los va a juzgar, así que Dios prácticamente tiene que sí o sí perdonarlos y llevarlos al reino de los cielos. Es lo que ustedes están pensando. Por lo tanto, Pablo les dice, ustedes están jugando con la misericordia de Dios. Segundo, Pablo les decía a los judíos que estaban tomando la misericordia de Dios como una invitación a pecar más que como un incentivo a arrepentirse. Que la misericordia de Dios pareciera más como una invitación al pecado, más que como un incentivo para arrepentirse. Heine, que fue uno de los poetas y ensayistas alemanes más destacados del siglo XX, Heine, si quieren pueden buscarlo por ahí, con H se escribe el apellido, eh, hizo una famosa y a la vez cínica afirmación. Y no cabe duda de que a este hombre no le preocupaba la vida eterna y el otro mundo para nada. Bueno, dentro de algunos de sus textos que escribió, le preguntaron a él por qué estaba tan confiado y contestó, Dios me perdonará. Y cuando le preguntaron que cómo estaba tan seguro de esto, contestó, para eso está Dios, para perdonarme. Y consideremos esto en términos humanos. Hay dos actitudes ante el perdón humano. Supongamos que un joven X hace algo vergonzoso, que le produce tristeza y dolor a sus padres, y supongamos que se le perdona totalmente por amor y aquello se olvida. Este joven puede hacer dos cosas. Puede ir y hacer lo mismo otra vez, asumiendo que se le va a perdonar otra vez. O puede sentirse movido a un agradecimiento tan grande por el generoso perdón que ha recibido, que pasa la vida tratando de ser digno de ese perdón. A pesar de que no deba nada, está tan agradecido que pasa la vida entera tratando de ser digno de ese perdón. Una de las cosas más vergonzosas del mundo es tomar el perdón que ha inspirado el amor como excusa para seguir pecando. Eso era lo que estaban haciendo los judíos. Y eso es lo que sigue haciendo mucha gente actualmente. La misericordia y el amor de Dios no han de hacernos pensar por ningún segundo como cristianos, como creyentes, como sus hijos, que podemos pecar porque no nos va a pasar nada, sino quebrantarnos el corazón de tal manera que procuremos no pecar nunca más. Ese es el tenor de lo que significa la misericordia de Dios. No es, total, Dios me perdona, vivamos igual. No es así. La misericordia de Dios y su amor es tan grande que debiese ser una invitación para nosotros para procurar no pecar más.
Ese es el punto. Y los judíos estaban haciendo totalmente lo contrario. Vivían como querían vivir, porque total somos judíos. Tercero, Pablo insiste en que no hay una nación que sea más favorecida que las demás en la economía divina. Puede que haya naciones a las que se les asigne una tarea o una responsabilidad especial, pero ninguna a la que se le asigne un privilegio o una consideración especial. Todo se trata, en este punto esto es importante, todo se trata de una gran obra y no de un gran privilegio. Todo se trata de una gran obra y no de un gran privilegio. Toda la religión judía se basaba en la convicción de que los judíos ocupaban una posición privilegiada y favorecida a los ojos de Dios. Ese es el pensamiento de toda la religión judía, que según ellos ocupaban una posición privilegiada, un puesto importante, distinto y favorecido, distinto a todos los demás pueblos y naciones ante los ojos de Dios. Y ahora, seamos justos, y es que Dios de todas las naciones escogió Dios a los israelitas de entre todas las naciones del mundo, pero para llevar a cabo un plan perfecto. En Romanos 9, verso 13 en adelante, dice Pablo: desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza, los hebreos, los judíos. Y él dice el pueblo de Israel. De ellos, de los israelitas, de los judíos, de los hebreos, son la adopción como hijos, la gloria divina, los pactos, la ley y el privilegio de adorar a Dios y contar con sus promesas. Verso 5: de ellos, de los judíos, de los hebreos, de los israelitas, son los patriarcas, y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios por sobre todas las cosas, alabado sea por siempre. Tenemos razón, tienen razón para decir que ahí hay algo especial en este pueblo. Pero esto no se trataba de otra cosa de que esto era una gran obra y no un gran privilegio. Fueron escogidos para que Dios llevara a cabo su plan, y mientras ellos se mantuvieran dentro del pacto, todas las bendiciones y todas las promesas que Dios les entregó se iban a cumplir. Pero fue justamente lo que ellos no hicieron. Mientras se mantuvieran dentro del pacto, todas las bendiciones y las promesas de Dios iban a estar sobre ellos mientras estuvieran en el pacto. Pero fue lo que no hicieron. Por esta razón leemos en este mismo capítulo 9 de Romanos, versos 6 en adelante: ahora bien, no digamos que la palabra de Dios ha fracasado. Lo que sucede es que no todos los que descienden de Israel son Israel. Tampoco tú, por ser descendiente de Abraham, a, tampoco por ser descendientes de Abraham, son todos hijos suyos. Al contrario, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. En otras palabras, los hijos de Dios no son los descendientes naturales, más bien se considera descendencia de Abraham a los hijos de la promesa. Verso 24 del mismo capítulo. Y dice Pablo: esos somos nosotros, a quienes Dios llamó no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Así lo dice Dios en el libro de Oseas: llamaré mi pueblo a los que no son mi pueblo, y llamaré mi amada a la que no es mi amada. Y sucederá, verso 26, que en el mismo lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos del Dios viviente. Juan capítulo 8, verso 43 en adelante, dice: ¿por qué no entienden mi modo de hablar? Porque no pueden aceptar mi palabra, está diciendo Jesús a los judíos, de lo mismo que estamos hablando. Verso 44: ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplirse, lo está diciendo a los judíos, a los israelitas, a estos hombres tan buenos, privilegiados, que no tenían que vivir vidas éticas y moralmente correctas porque eran salvos porque sí. A ellos Jesús les está diciendo: ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio él ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso, es el padre de la mentira. Y sin embargo a mí, que les digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes
¿Me puede probar que soy culpable de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios, escucha lo que Dios dice, pero ustedes, le dice Jesús a los judíos, no escuchan porque no son de Dios. Les rompió su cabeza, les destruyó su ego, les destruyó su vanagloria, su religión, la destruyó por completo. Les hizo ver que no eran hijos de Dios porque nacieron hebreos. No es hijo de Dios, les dice, el que nace, es hijo de Dios el que hace mi voluntad, es que el que escucha mis palabras, dice Jesús. Puede que consideremos que esta actitud de los judíos es del pasado, que, que nunca más la tuvieron, pero ¿lo es? ¿Es solo del pasado? ¿O será que es contemporánea también? Bueno, hay por ahí un llamado Kipling, se llama. Es un sentimiento de superioridad judío. Ellos era, era algo así como que se sentían superiores y se llamaba a los demás las castas inferiores fuera de la ley. Se les llamaba a los demás las castas inferiores fuera de la ley. Y esto se sigue manteniendo. Se siguen considerando ellos la casta superior y los demás son la casta inferior fuera de la ley. Esto no es decir que todas las naciones tengan el mismo talento, pero sí que las más avanzadas, las que Dios llamó de alguna forma especial, debiesen mirar, dejar de mirar por encima del hombro a las otras y ayudarlas a avanzar, cosa que ellos no hacen. Ahora, como reflexión respecto a este pensamiento judío, pensaba, ¿será que este mismo sentimiento de superioridad ha invadido el cristianismo moderno también? ¿O por ahí el cristianismo del 1500 hacia adelante, el protestantismo, para qué decir hacia atrás? En la iglesia romana eran los únicos salvos en el mundo y por ahí vendían salvaciones. Pero de ahí para adelante, cuando se inicia el protestantismo, la reforma hacia adelante, ¿será que también invadió al cristianismo este sentimiento de superioridad? ¿Cuántas organizaciones cristianas no se sienten por sobre las demás? Tenemos la única verdad válida, nuestra religión es la correcta, ustedes están mal, cuando en realidad la única verdad la tiene la palabra de Dios y tiene un nombre y es Jesucristo y no hay más. Pero muchos sienten que por sus posturas distintas, más, entre comillas, ética y moralmente más correctas, se sienten superiores a otros. Nuestra iglesia es la adecuada, es la correcta. Venga, si no te llevan a Cristo y al pensamiento de Cristo y al sentir de Cristo y al corazón de Cristo, no vale, porque solo Jesucristo bíblicamente es la verdad. Y este último punto, el cuarto con el que finalizamos la enseñanza de hoy, de lo que Pablo le recuerda a los judíos en este capítulo 2 verso 1 al 11, dice que este cuarto punto nos invita, nos hace una invitación, porque este pasaje es uno de los pasajes de Pablo que debiésemos estudiar más a fondo para comprender exactamente lo que Pablo pensaba cuando lo escribía. Porque muchas veces se dice que a Pablo lo único que le importaba era la fe, ¿cierto? Estamos claros con eso. O sea, cuando hablamos de salvación, la fe es lo más importante y trascendental porque es el medio que nos lleva a la gracia. Y eso lo hemos explicado muchas veces. Pero pareciese ser que cuando hablamos de Pablo y de su pensamiento, pareciese ser que a Pablo lo único que le importa es la fe. Y se suele marginar de manera despectiva o despectivamente como cosa ajena al Nuevo Testamento algún tipo de religión que haga hincapié en la importancia de las obras, como si las obras no fuesen importantes. Y la verdad que no hay nada más lejos de la verdad, porque Dios, decía Pablo en este capítulo 2, verso 1 al 11, va a tratar con cada uno de ustedes según sus obras, que dice el verso 6.
Porque Dios, ¿qué dice? Lean ustedes mismos, pagará a cada uno según lo que haya pensado, sentido, hecho, obras. Verso 7. Él dará vida eterna a los que, perseverando en las buenas obras, buscan gloria, honor e inmortalidad. Pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad recibirán el gran castigo de Dios. Habrá sufrimiento y angustia para los que piensan, sienten, para los que hacen el mal. Los judíos primeramente y también los gentiles. Luego, pero gloria, honor y paz para todos los que piensan, desean, sienten, para todos los que hacen el bien. Los judíos primeramente y también los gentiles, porque con Dios no hay favoritismo. Así es que no hay nada más lejano que podamos creer que el pensar que Pablo nunca hace referencia a las obras, sino que solamente piensa en la fe. La fe es el medio que nos lleva a la gracia, hacia la salvación, porque somos salvos por fe. Pero Pablo puntualiza en que Dios va a tratar a cada uno o pagará a cada uno según lo que haya hecho. Para Pablo, una fe que no producía obras era una fe, como se dice por ahí, de pega, que eso significa de mentira, falsa, fingida. O, o sencillamente no era fe, para nada. Si esa fe no iba acompañada de obras, para Pablo era una fe de mentira, falsa, fingida, no era fe. Él habría dicho que solo se puede ver la fe de alguien a través de sus obras, y eso es tremendo, porque son los frutos de la persona los que reflejan lo que en verdad hay en él. Tú puedes decir, yo tengo fe, pero si no puedo ver lo que hace tu fe, no te puedo creer, ¿cierto? No, yo creo en Dios. Haz algo con ese creer, ¿cierto? Entonces Pablo está diciendo que solo se puede ver la fe de alguien en sus obras. Y una de las tendencias religiosas más peligrosas es hablar de la fe y las obras como si fuesen cosas diferentes. Esa es una de las tendencias religiosas más peligrosas de este tiempo, el hablar de la fe y de las obras como si fueran cosas distintas. No hay tal cosa como una fe que no produce obras, ni obras que no sean el resultado de la fe. Eso es bueno que si lo quieren anotar, porque no hay tal cosa como una fe que no produce obras, ni obras que no sean el resultado de la fe. Se lo repito de nuevo, no hay tal cosa como una fe que no produce obras, ni obras que no sean el resultado de la fe. Van de la mano. La fe y las obras van inseparablemente unidas, siempre. Y para eso, el que mejor lo explica es el apóstol Santiago. Santiago capítulo 2, verso 14 al 17, nos dice de la siguiente manera, que muchos de ustedes seguramente lo han leído. Santiago 2, 14 al 17. Hermanos míos, dice el apóstol, ¿de qué les sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Verso 15. Supongamos, dice Santiago, que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece de alimento diario. Y uno de ustedes le dice, que les vaya bien, abríguese y coma hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué le va a servir eso? Y luego con ese ejemplo Santiago dice, así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. De ahí la Reina Valera 1960 que conocemos dice, porque la fe sin obras es muerta. Me gusta más como lo dice acá la NBI. Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Lógicamente, no nuestras propias obras, y eso lo hemos explicado muchas veces, sino las obras de Cristo en nosotros. Porque si Cristo y sus obras están en nuestras vidas,
cuando lo aceptamos por fe, cuando recibimos la salvación por fe, cuando recibimos esa gracia mediante la fe, si recibimos esa salvación, sus obras, las obras de Cristo, deben estar en nosotros, deben ir acompañadas de esa fe para que esa fe realmente sea genuina. Para que esa fe realmente sea genuina, debe ir acompañada de los frutos que son las obras de esa fe, que son las obras de Cristo, que son imputadas a nosotros. ¿Cómo va a poder juzgar Dios a nadie fuera de sus obras? No podemos decir cómodamente yo tengo fe y dejarlo ahí. Nuestra fe tiene que producir obras, porque es por las obras por lo que somos aceptados o condenados según Pablo. Son las obras de esa fe las que muestran cuánto de Cristo hay en nosotros. Son las obras de esa fe las que muestran cuánto de Cristo hay en nosotros. No somos cristianos de nombre, somos cristianos porque las obras de Cristo nos acompañan. Y eso es lo que debe primar en nuestras vidas. Las obras de Cristo, las obras de Cristo. Dios les bendiga. Eso ha sido la enseñanza del capítulo 2, verso 1 al 11. Próxima semana continuamos con el verso 12 en adelante. Hermano Mike, ¿por qué no nos dirigen una oración para agradecer al Señor este tiempo de enseñanza que hemos tenido? Amén. Señor Jesús, le damos gracias, Padre, por este tiempo que hemos tenido el día de hoy de poder aprender más de tu palabra, Señor. Esta hermosa enseñanza, Jesús, que nos habla, Padre Santo, lo que estaba concluyendo, Señor, esta enseñanza, de que nuestras obras, Señor Jesús, son las que van a demostrar, Señor, realmente cuánto de Jesús hay en nosotros, cuánto de Cristo hay en nosotros, Señor, mi Dios amado. No nos vale, Señor, una fe que digamos tener, Señor Jesús, si realmente nuestro actuar, Señor, no se condice, si realmente nuestras formas, Jesús, no demuestran que tú vives en nosotros, Señor. Te pedimos en esta hora, Señor Jesús, que nos enseñes a vivir una fe real, Señor, una fe conforme al, al, al modelo que tú, Señor Jesús, nos enseñas por medio de tu palabra, Señor Jesús. Mi Dios amado, poder transmitir a otros, Señor Jesús, realmente por nuestra forma de vivir el Evangelio, Señor Jesucristo, que puedan ver que nuestra fe es genuina y no una fe falsa, Señor, porque nuestras obras, Señor, realmente den testimonio de ello, Señor Jesucristo, no ser cristianos, Señor Jesús, falsos, sino que realmente podamos, Señor, darte a conocer por medio de nuestra forma de vivir, Señor Jesús, que como dice Santiago, realmente por cómo, Señor Jesús, podamos demostrar nuestras obras, vamos a poder decir que nuestra fe es real y es genuina, Señor Jesucristo. Te pedimos en esta hora que nos enseñes, Señor Jesús, que pongas, Señor, en nosotros esa fe verdadera, Señor Jesús, que nos lleve a actuar conforme a tu voluntad, que nos lleve, Señor Jesús, a ser cristianos, Señor, que vivan una vida con sano juicio, Señor Jesús. Que mi Dios amado, aprendamos, Señor, como nos enseñaba tu palabra, a realmente a juzgar aquellas cosas, Señor, o a aquellas personas, Señor, que están haciendo lo malo, pero de una manera correcta, Señor Jesús, con un sano juicio, Señor, no, mi Dios amado, midiendo de una forma errada, Señor Jesús, no, mi Dios amado, condenando a otros, siendo que nosotros también caemos en pecado, Señor Jesús, porque de esa misma forma, Señor, en que midamos, de esa misma forma en que juzguemos, Señor, vamos a ser medidos nosotros, Señor Jesús. Gracias por esta palabra, Señor, que nos enseñas el día de hoy, Señor. Y que no seamos, Señor, como nos habla Pablo, Señor, de que eran los judíos, Señor, de esa manera que tenían, Señor Jesús, de creer que eran privilegiados, Señor Jesucristo, porque tú habías puesto una responsabilidad en ellos, sino que en nosotros, Señor Jesús, haya cada día un deseo de hacer tu voluntad, Señor, por aquella responsabilidad que tenemos, Señor Jesús. No que nos sintamos especiales y que aquellos que nos rodean y que no te han conocido son prácticamente no merecedores de nada, sino que con amor, Señor, vayamos a predicar a aquellos que no te conocen, Señor Jesús, que no nos sintamos con ese privilegio de una manera incorrecta. Realmente podemos decir que es un privilegio, pero no es porque lo hayamos ganado nosotros, sino que es porque tú lo has dado a nosotros, Señor Jesucristo. Tú nos has permitido conocerte y nos has permitido caminar en esta fe, Señor Jesús, por gracia, Padre Santo, pero que podamos impartir
ese regalo, que podamos impartir esa salvación a otros, Señor Jesucristo, y no mirar en menos a los demás, Señor, no mirar, Señor Jesús, como insignificantes, Señor Jesús, no tener en nuestros labios palabras, Señor Jesús, eh, malas, Señor, ante aquellos que aún no te conocen, Señor Jesús, no, mi Dios amado, juzgar de la manera incorrecta, sino que realmente en nosotros esté el amor, Señor, y el deseo de que puedan conocerte, Señor Jesús. Padre Santo, enséñanos a vivir conforme a tu palabra, enséñanos a caminar conforme a tu voluntad, Señor Jesús, cada día. Que aprendamos a amarte, mi Dios amado, cada día más, Padre Santo, que nos apasione, Señor Jesús, no solo el conocerte por medio de tu palabra, sino que el hacer tu voluntad, Señor, llevando este mensaje, esto que tú nos entregas a nosotros el día de hoy, poder impartirlo a otros, Señor, que lo necesitan tanto, Señor Jesús. No esperar escenarios específicos, no esperar, Señor Jesús, tener un puesto, un lugar, sino que donde sea que estemos, Señor, podamos predicar con nuestro ejemplo, Señor, podamos predicar tu palabra por nuestra forma de vivir, Señor Jesucristo. Tú no nos llamaste a buscar púlpitos, no nos llamaste, Señor, a buscar puestos, Señor, no nos llamaste, Señor Jesús, a tener algún cargo especial, sino que nos llamaste, Señor, a predicar tu evangelio en donde sea que estemos, Señor, ir y llevar el evangelio, Señor, ir y predicar ese evangelio para que todos puedan conocerte, Señor Jesús, para que puedan, Señor Jesucristo, por medio de nuestra predicación, por medio de lo que hablemos con nuestros labios y que nuestro ejemplo, Señor, de a conocer a la gente, puedan conocerte, Señor, a ti en todo lugar, Señor Jesús, llevar ese mensaje para que así podamos, Señor Jesús, ser discipuladores, Señor Jesús, podamos ser maestros para otros que necesitan conocerte, Señor Jesús. Mi Dios amado, te agradecemos por esta palabra que nos enseñas el día de hoy, que realmente la pongamos por obra, que realmente la meditemos, Señor Jesús, que realmente le demos una vuelta a esto que hemos estudiado el día de hoy, Señor Jesús. Mi Dios, es necesario realmente poder conocerte más, escudriñar más, poder degustar mejor tu palabra, Señor Jesucristo. Te agradezco por lo que me enseñas el día de hoy. Si bien son palabras que quizás hemos escuchado, mi Dios amado, si bien son pasajes que en alguna ocasión hemos leído, Señor, pero es necesario poder detenernos un poco y profundizar en ello, poder entender realmente lo que quisiste hablar, Señor Jesús, poder comprender de mayor manera, Señor, lo que quisiste decirnos, Señor Jesús, por medio de esta palabra. Padre, enséñanos cada día más a vivir conforme al modelo de Cristo, Señor Jesús, a que nuestra fe realmente sea verdadera, Padre. Gracias por todo lo que nos enseñas el día de hoy. Te pido que nos bendigas. Bendice esta enseñanza, bendice a nuestro profesor y pastor, Señor Jesús. Bendice a cada uno de los que hemos podido conectarnos, Padre, a aprender más de tu palabra el día de hoy y que ésta vaya encontrando lugar en nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias por todo. Amén, Señor Jesús.